con modalidades de cursos online, on demand y presenciales. Nuestra barra de programación está conformada por más de 40 expertos en temas de finanzas, seguridad social, defensa fiscal, derecho laboral y mercadotecnia. El área psicológica retroalimenta a la capacitadora con temas de emprendedurismo, educación financiera y organizacional, entre otros. En estrategia intelectual, ahora más fuertes que nunca, estamos listos para enfrentar los nuevos retos que se presentan cada día. Estrategia intelectual, en conocimientos, habilidades y experiencias, somos la capacitadora. Estrategia Intelectual presenta el programa ¿De qué vamos a hablar? Con Lisette Angulo. Comenzamos. Buenas tardes, amigos de Estrategia Intelectual. Estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Y hoy tenemos un tema un poco controversial. ¿Quién sabe qué es el bien y qué es el mal? Hay mucha controversia en eso. Bueno, alguna vez lo hemos pensado. Y bueno, tenemos aquí una gran invitada. Ella es docente, es licenciada en filosofía, es una gran amiga y bueno, su nombre es Graciela Palma. Ella tiene 20 años de experiencia sobre nivel medio superior en temas de filosofía, de ética y bueno, le interesa mucho la adolescencia, es mamá de 3 hijos, esposa y bueno, muy humanista. Tenemos aquí, bienvenida Graciela Palma, muchas gracias por tenerte aquí, la conozco desde hace más de 20 años y bueno, estoy muy agradecida de que hayas aceptado la invitación y sobre todo con un tema muy controversial porque te conozco. sé que lo vas a hablar muy pasionalmente. Me apasiona. ¿No? Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Lisa, a ti porque me invitas. Siempre me has tomado en cuenta siempre y eso yo lo agradezco mucho y lo valoro mucho. Bueno, es que también vamos a ser honestos, Chelita, eres muy culta, es una mujer que lee mucho, es muy culta, puedes hablar con ella de temas muy, muy profundos y bueno, tienes muy buenas referencias, Chelita. Muchas gracias. Gracias. Platícanos un poquito más de ti para que te conozcan, que has hecho, más o menos tu vida, estuviste antes de ser maestra de filosofía también, ibas a ser monja, ¿no? Sí. Que nadie lo sabe. Todas esas experiencias para que de ahí retomemos qué es el tema, ¿no? Claro. Bajo Sí, también tu experiencia. Sí, fui educada en una familia conservadora, una bella familia con problemas como todas, pero obviamente esta formación conservadora que tuve pues forma mi carácter y bueno, estuve muchos años en un grupo de misiones muy bello. Algún día espero poder que me invites a hablar de eso, porque es un grupo maravilloso. El grupo ya no existe, pero en su momento fue un grupo muy numeroso de jóvenes que íbamos a comunidades con dificultades económicas, a comunidades de pobreza y trabajábamos con los niños para ayudarlos como a regularizar sus materias, todo este apoyo, ¿no? Y bueno, uno entró en contacto con situaciones de vulnerabilidad, situaciones fuertes, humanamente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando. Todo eso entonces va forjando una Graciela con una visión del mundo, ¿no? Entonces, bueno, me estoy trabajando con los niños y entonces mi idea es, quiero dedicarme completamente a ayudar a los demás, ¿no? Y entonces, como la mejor manera, pues siendo monja. Quiero ser monja y voy a ir a la sierra, a África, a todo el mundo a dar amor. Y entonces salgo de la prepa, entro a un convento y bueno, soy católica recalcitrante, ¿sí? No mochilona, en absoluto. Y entonces, o trato menos de no serlo. Entonces, entro al convento con esta idea de ayudar al otro, ayudar al prójimo, ¿no? Al próximo. Decido que es mi vocación. El convento es una hermosa vida. Mira, hay mucho que se dice sobre los conventos, que si son lesbianas, que si con los padres. No. Si en un siglo se dio eso, entiendo. No, y se puede seguir dando, pero no en todos lados, ¿no? No es la tónica. El convento en el que yo estuve durante 2 años, mujeres hermosas, sabias, mucho trabajo con las emociones, y todas en torno a una idea, seguir la figura de Cristo de manera radical. Pobre, obediente,
casto, amoroso. Aprendí muchísimo ahí sobre humanidad, sobre control de uno mismo, sobre conocimiento de uno mismo, aceptación de uno mismo, bueno, en fin. Entonces, pero a pesar de que una vida muy bella, y la recomiendo a quien guste, en un momento, cada noche yo decía, como que algo me falta, esto no es mi vocación. Yo quería que un ángel bajara y me dijera, Graciela, Dios quiere eso, y eso no pasa. Entonces, bueno, entró en discernimiento y la priora me dice, bueno, vas a estar en un proceso de entenderte, y si decides salir, adelante, y si decides volver, están abiertas las puertas. Decido salir y entro a estudiar filosofía. Ahí me clavo más con estas cuestiones humanas. El tema de la otreidad, el tema del otro, me importa mucho. Y eso, por eso me apasiono y me enojo y digo, malditos egoístas. Están apasionadas, señores, que por eso me encanta platicar con ella. Y luego en el Facebook me tiran de guayabazos, ¿no? Porque yo pongo cosas a veces demasiado radicales, que hasta mis amigos pueden pensar que le estoy diciendo a ellos bola de ególatras, ¿no? Y no, yo me refiero a 2 o 3. No, hablo como de una cosa. Es que ¿quién no es ególatra? Sí, claro. Sí. En esta actualidad y tiene que ver. Exacto, tiene que ver mucho con eso. Claro. Entonces, bueno, filosofía, después me hago docente, conozco a mi ahora esposo, me caso, tengo 3 hijos, esa es otra historia. Y bueno, mucho más me meto al tema de la ética, porque mis 3 hijos son varones, además los 3, está la cosa del machismo, el feminismo, y todo tiene que ver con la ética, con la concepción de mundo, con la visión de las cosas. Y entonces veo en las redes, veo en las noticias el asunto de los divorcios, el asunto del feminismo. Y entonces yo busco siempre una mirada crítica, Liz. Entiendo los ismos, entiendo los movimientos, trato de respetarlos, de pronto sí llego a ser un poquito brusca por mi apasionamiento, después procuro relajar y no faltar al respeto, pero me preocupa mucho, Liz, que estamos desarrollando individuos acríticos. Tomamos una bandera y la enarbolamos sin hacer una investigación, informarnos, analizar conceptos. Y creo que ahí la filosofía, Liz, es necesaria. Claro, en toda tu vida, ¿no? Yo creo que la filosofía es realmente exquisita y realmente se aplica. No sé por qué mucha gente la ve obsoleta, ¿no? Exacto. Pero en realidad es de las cosas que son muy apasionantes, muy interesantes y que todavía está vigente, ¿no? Y se denigra mucho, ¿no? Ay, filósofo. Fumas marihuana y te fumas tú, ¿no? Y te vuelas. No es cierto, lo digo a mis alumnos, jamás me he drogado nunca. Nada, ni siquiera he probado no me interesa, ¿no? No lo necesito, me vuelo sola. Entonces, demasiado apasionada. Entonces, ¿quién dice eso de la filosofía? El prejuicio surge sobre lo que sea, cuando no nos acercamos al objeto prejuiciado. Cuando desconozco al objeto que prejuicio, es porque no lo, cuando lo prejuicio, es porque no lo conozco. Exacto. Cuando me acerco, elimino el prejuicio. Entonces, acérquese a la filosofía para que vea que es mucho más que facultad de filosofía y hierbas. Háblanos un poquito el concepto del bien y el mal, la moral, y todo eso, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son como los obviamente el ser humano nace también con ese instinto, ¿no? Pero háblame sobre los filósofos, quienes han hablado sobre eso y desde dónde surge, ¿no? Sobre todo porque te voy a decir, o sea, realmente mi incomodidad, y te lo voy a aquí para hacer el debate, ¿no? es la religión. ¿Cuánto daño nos ha hecho? Bueno, en mi caso, ¿no? O sea, ha sido bien y mal, no te estoy diciendo que todo haya sido malo, pero el origen de la moral a veces te tiene con miedo, ¿no? Más te hace sufrir, ¿no? Realmente qué es bien y mal, ¿no? Si realmente existe un Dios, ¿no? También tuvo que haber creado el mal, ¿no? Entonces todos esos conceptos de filosofía, de preguntas que te haces, ¿no? Digo, yo sé que no habrá quien hasta la fecha los responda, sí, claro, pero más o menos debe de haber un origen y lo que se ha hablado sobre eso, ¿no? Claro. A través de la evolución, ¿no? Es importante, Liz, que distingamos la moral y las cuestiones éticas no son una cuestión de religión. La religión, obviamente, tiene su fundamento cuestiones éticas y morales, de forma necesaria, pero no es algo que la religión no da origen a la ética ni a la moral. La ética y la moral surgen como algo independiente, y las religiones, y hay una necesaria fusión entre ellas, claro, están de la mano, pero no, la moral no se la inventaron las religiones. La moral
es una construcción social, incluso en culturas o comunidades o sociedades que no son religiosas, espirituales, o que tienen alguna creencia en un ser supremo, pero que no necesariamente es religión. ¿Estás de acuerdo? No toda creencia en un ser supremo es religión. La religión es ya un sistema con ciertas especificaciones. Y tenemos bueno, me acerco a responder la pregunta más puntualmente. ¿Cómo surge la moral? ¿Cuándo surge la moral? ¿Cuándo surge la ética? ¿Cómo surge? Bien a bien cómo, pues no sabemos, ¿verdad? Porque es tan... ¿Quiénes fueron los primeros que hablaron sobre? Los primeros que hablan sobre ética, sobre todo, los primeros que hablaron sobre cualquier cosa fueron los filósofos. Sabemos que antes de los filósofos tenemos el estadio mítico, donde el hombre intenta explicar su realidad, pero con esta mezcla de fantasía y realidad. Sobre lo que pintaban y todo. Exacto. El ser humano, Liz, no sabemos a ciencia cierta cómo es esto, porque tenemos estudios paleontológicos, arqueológicos, ¿verdad? Que nos van ayudando a conocer la prehistoria, pero no tenemos ningún registro histórico, por eso es prehistoria, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno, el ser humano va haciendo estudios para entender esto. Y bueno, según todas estas investigaciones, lo que entendemos es que desde que el hombre está en la Tierra y desarrolla pensamiento, porque esto es muy importante, ahí surgen la pregunta por sí mismo, por la existencia, por el universo. ¿Qué nos distingue del animal? No es la inteligencia, porque los animales son inteligentísimos. Ahí está el delfín, el caballo, el perro, parece que va a hablar, es una cosa inteligentísima, pero no habla. Y aunque en internet aparezcan cosas chabacanas de que si no hay un estudio serio que demuestre que el perro habla, yo no voy a creer que el perro habla. Entonces, ¿qué nos distingue? Te pregunto a ti, ¿qué nos distingue, Liz, de los animales y de todos los seres existentes hasta ahora comprobados? ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos distingue a los humanos? ¿Qué nos hace ser humanos? Pues es la parte humana, ¿no? ¿Qué es la parte humana? El amor, el alma, ¿no? ¿Qué es el alma? Porque la creencia del espíritu, ¿no? Todas esas cosas. ¿Qué te distingue a ti, Lisette, y a todos los humanos del resto de la naturaleza y del resto de lo existente? Del resto de los astros, de los hoyos negros, de los delfines, de las plantas. ¿Qué te distingue? Mira, hay algo que justo eso me llama la atención, porque hay una parte en la religión y en la Biblia que dice que el hombre vino a dominar todo eso. Claro, ¿por qué lo domina? ¿Qué tiene? ¿Qué hay en él que lo pone en esta supremacía? Dime tú. Ya dijiste amor, tiene que ver con eso. El pensamiento. No hay ningún ser que piense hasta ahora, comprobado, más que el humano. Ningún otro ser desarrolla pensamiento. Esa capacidad de pensar, y podríamos hablar de dónde viene la palabra pensar y pensamiento y verdad, eso lo podemos dejar para otro día si me invitan otra vez. Entonces, claro. El pensamiento, Liz, esta capacidad que tiene el ser humano de entender. O sea, de causar la emoción, ¿a eso te refieres? No, eso también pensamiento, yo creo que pensamiento los animales sí piensan. Viene del latín pesare. Fíjate, de poner una balanza. El ser humano es capaz de poner en una balanza todo. El león no. El león puede ser un cazador supremo. No, te refieres a los instintos que se rigen más sobre eso. El humano no es solo instinto, es instinto y razón. Ningún animal es instinto y razón, es solo instinto, supervivencia, supercapacidades, pero no razón. Cuando el hombre razona, y Nietzsche lo dice, Nietzsche, filósofo alemán, grande, dice, grande, la verdad es bueno. Dice, hubo un segundo en la historia de la evolución, desde el Big Bang hasta hoy, que es el segundo más altanero en la historia de lo existente. Es el segundo en el que el hombre pensó. ¿Sí? Y ahí Nietzsche está diciendo, el pensamiento es lo que divide, Liz, al hombre de toda la creación, si somos creyentes en un Dios, de todo lo existente. Y no hay hasta ahora, muchos siglos después, otro ser pensante. Que si hay aliens y que si no puedo hablar de ello mientras no tenga una base científica, ¿no? Bien, el argumento también de eso va para Dios, ¿no? Si no me demuestras a Dios científicamente, no puedes. Sí puedo hablar de ello, pero en mi caso, no puedo
apostar por su veracidad, porque no hay esta base, ¿no? Para mí. Bien, entonces, el ser es el único ser pensante, el ser humano. Esa capacidad de pensar, Liz, con esta capacidad de pensar vienen las demás capacidades. Las de sentir, no sensaciones como los animales, no. Esto de amor, odio, justicia, injusticia, ser virtuoso, viene el asunto de los valores, viene el asunto de las virtudes y viene el asunto del bien y del mal. Entonces, ¿cuándo se origina esta situación? Desde que el humano piensa. Ahora, pensó y su pensamiento no fue siempre tan desarrollado, fue primero un pensamiento primitivo, como el lenguaje, ¿no? Y se fue haciendo cada vez más complejo, más dinámico. Llegamos a las culturas, a las primeras culturas, se empiezan a desarrollar, a ser complejas y empiezan a generar toda esta cosa que llamamos cultura. La cultura es, ningún animal tiene cultura, Liz. La cultura es antinatura. Hay dos dimensiones, la natural y la cultural, la instintiva y la racional. La cultura es producto de la razón, es producto de el pensamiento del hombre. Ningún animal tiene cultura. Solo nosotros. La razón, el pensamiento es lo que nos distingue absolutamente, Liz, del resto de la creación. Y aquí el hombre empieza, cuando el hombre desarrolla el pensamiento, el hombre se da cuenta de que es, de que existe. Hay un filósofo poblano, ahora se me fue el nombre, me encanta, y en uno de sus libros dice, filósofo y psicólogo, y dice, el ser humano es el único ente que tiene necesidad de ser, y por lo tanto de trascender. El león ahí está con toda su hermosura y su magnificencia y su poder, no tiene necesidad de ser. Si al león llegan y lo matan, ya, pues ahí estuvo. El león no está, voy a morir. Que dejar un legado. Te voy a dejar un legado, ¿no? No. Simba y el Rey León están humanizados, ¿no? Claro. Entonces, el ser humano es el único ser que es consciente. Ese es el único altanero del que habla Nietzsche. El hombre, por alguna razón, estaba ahí parado, el cavernícola, y por alguna razón hubo un chispazo aquí que dijo, ¿qué onda con esto? ¿No? ¿Qué pez? Y dijo, esto, y el cielo, y la luna. Y ahí surgen las religiones en forma muy, muy primitiva, ¿sí? Sí, claro. Hay en el Museo de Antropología e Historia Natural, hay una maqueta de cavernícolas. Y hay una cavernícola que está dando a luz en cuclillas, porque pues así era, ¿no? Y está saliendo el niño de su vagina, ¿no? Y entonces, un cavernícola varón está así viendo con cara de ¿qué onda? O sea, imagínate, Liz, ahorita ya, pues ya entramos al parto, entra el esposo con la esposa, y bueno, ya es toda una cosa muy elaborada. Pero en esa época, imagínate, el ser humano se quedaba impactado ante la vida, y ante la muerte, y ante la luna, y el sol, y la lluvia, y todo le impactaba. Hoy este es un mal de nuestro tiempo. Nada nos impacta. Somos tan inteligentes, estamos tan evolucionados, tenemos tanta información en internet que ya nada nos sorprende. Y eso es malísimo, Liz. Eso mata la creatividad, mata la pasión. Bueno, y entonces el cavernícola, o sea, estaba pasmado ante la realidad. Estaba descubriendo que él era y que había otras cosas que eran. Entonces ahí empieza a querer explicar eso. El ser humano tiene por naturaleza la necesidad de saber. ¿Por qué no me habla mi amiga? ¿Por qué se enojó mi esposo? ¿Por qué no me hace caso mi crush? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no puedo ganar más lana? ¿Por qué? Lo que tú quieras, queremos saber. ¿Por qué cae la manzana? Newton. ¿Cómo puedo hacerle para hablar con el que está lejos? Graham Bell, ¿no? Entonces, el ser humano, ¿cómo puedo tener un dispositivo con Steve Jobs, ¿no? Sí. O sea, el ser humano necesita saber, quiere conocer, creando y dominar también, claro, controlar. Entonces empieza toda esta cosa de preguntarse, y entonces el ser humano dice, ¿por qué llueve? Y además ve que la lluvia le hace mucho bien, porque hay fruto si llueve, y si no llueve no hay fruto, y entonces quiere conocer por qué llueve, y empieza a decir, pues porque el Tlaloc está contento, y empieza ahí a ver los fenómenos naturales que los ve tan grandes, el sol, la luna, la lluvia, los diviniza, ¿sí? Los hace sagrados. Y porque entonces todavía no entiende, o porque a lo mejor no estaba tan perdido. Yo sigo siendo católica. Y entonces, a pesar de estudiar a Nietzsche y a todos esos, todavía sigues creyendo en Dios. Sigo agarrándome de ahí. Y entonces, eso puede ser otro.
Y entonces, ¿cómo es posible que, te acuerdas que un día te lo pregunté, cómo es posible después de saber tanto, sigues creyendo en Dios, sí, ¿no? Es porque complicado. ahí hay una dimensión que sale de toda razón, pero bueno, esa es la parte. Entonces, y no sé tanto, bueno, y entonces se pregunta y busca dar sus respuestas. Y su respuesta es: el sol es mucho más grande que yo, es mucho más que yo. Y lo diviniza, ¿sí? Lo sacraliza, hace sagrado lo natural. Y sigue la evolución. Y explica: el Tlaloc está enojado, tiene que estar contento, maten a una doncella. Y si el día que matan a la doncella llueve, adiós doncellas, porque ya hace su conexión, causa efecto, y bueno, eso es otra. Y ya empiezan a achacar lo que es bueno. Y exacto, y hacen ritos. ¿Qué decía Aristóteles sobre el bien y el mal? Okay. Llega esta parte y explican con mitos todo. Leanse mitología griega, es hermosa, mitología también de nuestras culturas prehispánicas, es maravilloso, mitología del norte de Europa, es una cosa maravillosa. Pero llega un momento en que el ser humano sigue evolucionando y dice: a ver, no, a mí esta cosa de que llueve porque Tlaloc está contento o porque Poseidón no me cuadra. Y Tales de Mileto, dice Aristóteles, esto es quizás también más tradición, pero el punto es que el hombre llega a este momento en que observa y dice: aquí no tiene nada que ver nadie, aquí había un charco y ya no está el charco. Y dice Tales de Mileto: aquí se evaporó el agua y se hizo vapor y luego se condensaron las nubes y ciclo hidrológico. Él explicó el ciclo hidrológico, Aristóteles, en boca de Tales de Mileto. Entonces, ahí, Liz, hay otro momento en el desarrollo cognitivo. Me doy cuenta de que existo, de que todo lo que existe, pero además tengo que explicarlo racionalmente, ya no con cuentitos, ya no con mitos que son maravillosos, ¿no? Y entonces el hombre empieza a explicar racionalmente. Y surge la filosofía. Filosofía, que es como la ciencia, es como la mamá de las ciencias, ¿no? Evoluciona. Bueno, llegamos a Aristóteles. Bueno, antes de Aristóteles, el Tales de Mileto, Heráclito, todos ellos se están preguntando, pero llega Sócrates, que es como el gran filósofo de la antigüedad, junto con Platón y Aristóteles. Sócrates no escribió nada, Platón es quien escribió, así que lo que hay de Sócrates quizás sea platónico, pero bueno. Entonces, Sócrates dice: ok, ya nos preguntamos por el origen de todo. Es el agua, el fuego, el aire. Ahora me interesa preguntarme por qué este tipo es un gandalla y este es bien buena onda. ¿Por qué este golpea a su mujer y este no? ¿Por qué esta señora es chismosa y la otra no? Ajá. ¿Y por qué este es un abusivo y el otro no? Él empieza a preocupar las cuestiones morales, las que ya no son naturales, ya no la naturaleza, sino ya lo que es humano propiamente. Pero ¿cómo se empezaron a ordenar? O sea, ¿cómo surgió eso de decir: este cuate está haciendo mal, este cuate está haciendo bien? Claro, ahí es donde yo defiendo. Hay dos posturas éticas respecto a el bien y el mal. Hay muchas, pero bueno, dos que resumen, que sí, y que agrupan a las demás. La universalista y la relativista. La relativista dice, y que es la que les canta a los jóvenes y a los millennials y a toda la gente, es... Y a la que queremos darle un sentido no musical. Y dicen: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Dani Darman. Entonces, eso es relativismo moral. Y sí, hay cierta verdad, pero tampoco, Liz, es tan simple, porque si eso es verdad, entonces para mí lo bueno, lo agradable, lo placentero es matar a Liz para sentarme yo ahí y yo estar aquí cada jueves y no nada más un jueves cada año, ¿no? Ajá. Entonces llego y lo que ha pasado en sí, lo que ha pasado. Y no es como que, ay, bueno, pues es que así se le ocurrió a él. No es cierto, Liz, nos pega. Nos pega, y no por adoctrinamiento, nos pega en lo más profundo de nuestra humanidad. Porque Aristóteles dice: todo hombre tiende por naturaleza al bien. Y yo, Liz, creo que eso es una verdad absoluta. La otra, en una época, Rousseau dice que el hombre nace bueno, que es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Exacto. Entonces, coincide con Aristóteles en una parte, en un elemento. Casi todos los filósofos coinciden en eso. Pocos filósofos creo que dirían que el hombre nace malo. Dicen: nace bueno y se corrompe, o no nace ni bueno ni malo. Ahí está como un ser vivo más, claro. y luego se inventa toda esta cosa, la sociedad, la cultura, y lo llenan de cabeza, de mafufas la cabeza. Ajá. Entonces, y que es esta idea la que más impera hoy por la cosa de la rebeldía y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿cuándo se empieza a preguntar el hombre? Porque al hombre, Liz, le impacta eso.
al hombre le duele algo. Cuando el hombre está interactuando en sociedad, hay algo que le duele y algo que no le duele. Estoy hablando de cuestiones mentales, no de cuestiones físicas, ¿no? Entonces el hombre se pregunta, ¿por qué él no es como yo esperaba? ¿Por qué ella me traicionó? ¿Por qué él me mintió? Ese hermano, mamá, ¿por qué mataron a Sócrates? ¿Por qué mi maestro, que era un sabio, tuvo que tomar la cicuta? Si era un hombre que buscaba la armonía, la sabiduría. ¿Quién puede querer matar? ¿Por qué los nazis? ¿Por qué el pueblo alemán, que era un pueblo tan culto, tan refinado, amante de las artes, hizo eso? Hizo el holocausto. ¿Por qué un pueblo tan admirable? ¿Por qué era un pueblo admirable? Porque ellos creían que estaban bien, Chela. Claro. Ellos creían que estaban salvando el mundo. Pero la pregunta que me hiciste es, ¿cuándo surge esta pregunta por el bien y el mal? Desde el momento en que al hombre le duele, le lastima lo que el otro hace o lo que él mismo hace, se pregunta, porque tiene necesidad de ser y de entenderse. Y dice, ¿por qué soy así? ¿Y por qué los otros son así? ¿Y por qué esto es así? Y esto es la pregunta ética. Ajá. Ética. Pero sigue siendo egoísta. Perdona. Sí, claro, por supuesto que somos egoístas o somos unos egoístas. Siempre pensando en mí. Somos egoístas porque además, dicen los psicólogos, hay que hacerlo en cierta medida y es saludable. El problema es el extremo. Somos egoístas, pero el asunto es ¿hasta dónde puedo permitirme el egoísmo? Ajá. Al grado de decir que solo el ario sobreviva porque los demás apestan. Ese es el asunto, esa es la pregunta ética, Liz. Y entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? Los filósofos, Platón empieza con esto. ¿Qué es la virtud? A ver, y hay un mito, el mito de Giges. Platón lo tiene en su obra, que está además El Señor de los Anillos de Tolkien, tiene mucho que ver, todo tiene que ver con todo. Entonces, él es un pastor que está al servicio de un importante rey, está pastoreando, se abre la tierra y encuentra un anillo. Toma el anillo y se da cuenta que al ponérselo, el anillo se mueve y él se vuelve invisible. Y entonces dice, lo voy a llevar al rey para que vea el poder de esto, ¿no? Y dice, pero lo ideal era como que ese anillo estuviera al servicio de todos, ¿no? Pero resulta que la gente quiere el anillo para sí y ese poder para sí. Y desde ahí, siglo VI antes de Cristo, V antes de Cristo, Platón empieza a hablar, Liz, de bien y mal. Es ahí, con los filósofos clásicos griegos, que se empieza la pregunta por el bien y por el mal. ¿Qué hace que la mayoría de las personas quieren el anillo para sí? Egoísmo, poder, control, supervivencia mía y los demás pues se colean como puedan. ¿Y por qué hay otros individuos que parece que dicen, no, compartamos el anillo? Veamos ¿en qué nos puede ayudar a todos? Y es la pregunta. ¿Qué hace que unos sean así y otros asá? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿El pastor es bueno? ¿El rey es malo? ¿Sí? Y pienso en El Señor de los Anillos, hermosísima obra literaria, hermosísima también la película, a mí me encantó. Y toda la película es esto, lucha entre el bien y el mal. Y cuando hoy hay tantos... una tendencia tan fuerte a negar bien y mal, yo digo, ¿en verdad te la crees? Si vienen y tienes hijos y te dicen, me lo voy a llevar para matarlo y torturarlo, así llévatelo, porque no hay bien ni mal, o vamos a matar a tu mamá, sí, llévatela. De veras es así como, pues sí, porque pues todo es circunstancial, todo es accidental. No es cierto, lo cierto es que nos impacta, Liz. Entonces la pregunta por el bien y el mal es una pregunta intrínsecamente humana. Porque sí, yo afirmo eso con otros filósofos, con los filósofos, yo no soy filósofa, con los filósofos que afirman como lo que yo estoy de acuerdo, el bien y el mal está naturalmente en lo humano. Son atributos. La sensación. Cuando ser humano, véndame un ser humano. En el paquete viene la cuestión del bien y el mal. Sí, lo entiendo, pero por ejemplo, apenas publiqué una cosa de unos papás que vendieron a su hija. Sí, es que es otro. ¿No? Y ahí dices, bueno, ahí es que, ojo, está cañón, ¿no? Es que eso ya es mi concepción de lo bueno y de lo malo. Exacto. Pero primero creo que tiene que quedar como bien sobre la mesa que en lo humano está innato, intrínseco, inherente, el bien y el mal. Ahora, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo lo desarrollas? Eso ya depende de cada ser humano. De cada ser humano, de cada cultura, pero ojo,
debemos ser cuidadosos con cómo lo desarrollamos. Porque por eso estos papás hacen esto. Exacto. Hitler hizo lo que hizo. Exacto. Exactamente. Vamos a regresar con algunas respuestas. Dice Ana Palma, muchos saludos a Liced y Graciela. Hola, muchas gracias por vernos. Carlos Venedor. Buenas tardes, me gustaría preguntarle a la filósofa Graciela Palma ¿qué tanto el protopensamiento influye en la ética y en la moral? Y María del Carmen Rodríguez dice, qué gusto, placer escucharte, Graciela Palma, les mando un saludo. El teléfono de cabina es 22 15 17 20 32 y regresamos con la respuesta de Carlos. Muchísimas gracias, Fátima, les admiro muchísimo, siempre les mando muchos saludos, profesora. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Muchas gracias, regresamos en unos momentos con la respuesta. Gracias. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual ha logrado ser la estación de radio por internet más importante en la actualidad. Esto gracias a la gran calidad de nuestros titulares de programas de radio, que comparten con la audiencia temas de mucho interés y puntos de vista valiosos para el desarrollo de sus diferentes escenarios, tanto laborales como profesionales, en cuanto a la capacitación. Todo ello con un liderazgo establecido, basado en la confianza y el compromiso de hacer un bien a la comunidad. Trascendente ha sido la retroalimentación que nuestros expositores han tenido con los participantes a los cursos virtuales que hemos ofrecido, también buscando al ponente que te brinde lo mejor de sus conocimientos y experiencias profesionales. Estrategia Intelectual es una empresa capacitadora que dispone de herramientas modernas y tecnológicas para que profesionales de diversas áreas tengan acceso a información innovadora que les posibilite incrementar sus conocimientos, experiencias y habilidades en el entorno en que se desarrollan. Ser la capacitadora mejor posicionada en México, que brinde a sus participantes los mejores contenidos, transmisora de conocimientos, experiencias y estrategias intelectuales que conformen la actualización de una nueva generación de profesionales comprometidos con su historia de éxito. Tenemos sedes en Córdoba, Chiapas, Tuxtepec, Istmo de Tehuantepec, Ciudad de México, Tierra Blanca y Veracruz. Somos la capacitadora con modalidades de cursos online, on demand y presenciales. Nuestra barra de programación está conformada por más de 40 expertos en temas de finanzas, seguridad social, defensa fiscal, derecho laboral y mercadotecnia. El área psicológica retroalimenta a la capacitadora con temas de emprendedurismo, educación financiera y organizacional, entre otros. En Estrategia Intelectual, ahora más fuertes que nunca, estamos listos para enfrentar los nuevos retos que se presentan cada día. Estrategia Intelectual. En conocimientos, habilidades y experiencias, somos la capacitadora. Síguenos en Facebook. Estrategia Intelectual. Escuchas Estrategia Intelectual Radio. Somos una estación que transmitimos vía internet de lunes a viernes en www.estrategiaintelectual.com. Nos ubicamos en calle 21 Sur, número 2502, Colonia Volcanes, en Puebla, Puebla. En Estrategia Intelectual abordamos temas especializados en derecho, contaduría, psicología, salud, culturales y empresariales. En conocimientos y experiencia, somos la capacitadora. Estrategia Intelectual. Escucha radio por internet y no pierdas ningún detalle de cada uno de nuestros programas, donde puedes informarte y aprender sobre temas de interés para abogados, contadores, psicólogos y empresarios. Estrategia Intelectual Radio. Estrategia Intelectual lleva la capacitación hasta tu ciudad. Y esta vez tendremos un curso presencial en Tehuacán.
El maestro Rogelio Martínez Santana impartirá el curso La nueva declaración anual de personas morales, este 25 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón Candiles del restaurante Casa Vieja, ubicado en calle 1 Poniente, número 108, Colonia Centro. Se verán temas como transporte, sector primario y régimen general, contando con plantillas para generar la declaración anual con un ahorro del 60% de tiempo. Este curso cuenta con un costo de 900 pesos. Para más información, puedes ir al apartado de cursos en nuestra página www.estrategiaintelectual.com o comunícate con un asesor telefónico al 2227 8524 con terminación 71, 73, 75 y 77, 71, 73, 75 y 77. O puedes mandar mensaje de WhatsApp al 2221 85 64 12. Estrategia Intelectual te trae las mejores capacitaciones, porque somos la capacitadora. Un diplomado es una excelente opción de capacitación específica en corto tiempo. Querido contador, abogado, fiscalista, Estrategia Intelectual comienza fuerte el año, trayéndoles un diplomado en la ciudad de Puebla. Diplomado de Especialización Fiscal 2020. Contará de 4 módulos y serán los días viernes y sábado, iniciando el 24 de enero y finalizando el 7 de marzo. El diplomado se dará lugar en el Complejo Cultural Universitario, en el Aula Magna. Incluye material electrónico y constancia con 50 puntos NDPC y 10 horas de cursos on demand de nuestro catálogo. Aparta su lugar ya, llamando al 2227 85 24 71 o terminación 73, 75 o 77 o al WhatsApp al 2221 85 64 12. El precio por sesión es de 1,000 pesos o 1,800 por módulo. Si le interesa todo el diplomado, es un costo de 5,600. Es tu oportunidad para estar capacitado con la mejor información, con Estrategia Intelectual. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Aquí en su programa de qué vamos a hablar, seguimos con Graciela Palma con el tema del bien y el mal, el origen. Y bueno, Chela, no sé si quieres responder algunas de las preguntas. Quiero seguir leyendo, nos quedamos creo que en Fátima. Fátima no la leímos. Fátima Muñoz, la admiro muchísimo, siempre le mando muchos saludos, profesora. Tiene muchos fans aquí, Chela. Les dije que si no veían y decían que les encantó, los reprobaba. Fernando Rocha, ese fue nuestro compañero de la primaria. Rocha, muchas gracias por el saludo, te mandamos un gran abrazo. Alex Serapio también, quién sabe. Son qué caras de los adolescentes. Está reprobado Alex Serapio. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, Carlos tenía una pregunta sobre el protopensamiento. Ajá. Mira, Carlos, no sé mucho sobre protopensamiento. Creo que tiene más esto que ver con psicología, psicoanálisis. No sé mucho. Solo puedo decirte, porque para qué digo burradas, mejor me callo. Como dice, de lo que no sabes es mejor callar. Claro, y decirlo, claro, no sabemos todo en la vida. Exacto. Pero es como que esta idea de que el pensamiento no es una cuestión cognitiva, sino de emociones que se traducen en pensamientos. Tengo eso presente. Solo con esta afirmación yo no concuerdo, no comulgo con esa afirmación. Según lo que he investigado y además lo que yo he decidido creer, tomar como las investigaciones con las que yo comulgo, el pensamiento sí es un proceso cognitivo, que obviamente está determinado por las emociones en cierta medida, por supuesto que sí. ¿Cómo influiría el protopensamiento en la ética y en la moral? Si estoy entendiendo bien el protopensamiento, y si tú me puedes corregir por favor, o agregar, ilustrar, el pensamiento es el resultado de emociones, sensaciones y de cómo el entorno
satisface mis emociones o no las satisface. Sí, creo que hay mucho de esto, porque somos no solo razón, sino emociones. Y esa dimensión emocional nos determina muchísimo. Entonces sí creo que puede influir en la ética y en la moral, porque si el individuo se va gestando y va desarrollando un pensamiento conforme a la forma en que sus emociones y sus sensaciones fueron abordadas o resueltas, eso va a determinar su visión de lo bueno y lo malo, por supuesto. Y creo que eso explicaría que, por ejemplo, los niños que crecen en ambientes sicarios o todo esto de las bandas, los Mara Salvatrucha, son niños que maman violencia, maman situaciones crueles, y por lo tanto su visión de el bien y el mal tiende hacia eso. Y sin embargo, habrás visto, Carlos, todos estos documentales en los que se entrevista a estos niños o jóvenes y lloran y dicen... Muchos dicen, si pudiera, dejaría esto. Otros dicen, he querido dejarlo y no puedo. Entonces, ahí es donde yo digo, no somos solo emociones, sensaciones. Hay algo más alguna enfermedad fundamental. Como que nos claro. ¿no? Un psicópata, claro, el psicópata. No sienten. Liz, y con todo, el psicópata, estudios neurológicos recientes, ahora que se pueden hacer tomografía, estas resonancias cerebrales y todo, que es una maravilla, vienen a confirmar lo que los sabios filósofos ya habían dicho antes, o psicólogos habían intuido. Del 100% de psicópatas, un porcentaje muy pequeño nace y no se sabe por qué, pero es un porcentaje ínfimo. El resto del psicópata se hace, lo forma su circunstancia, la sociedad. Y ahí, creo, el portopensamiento tiene, ¿no?, que ver. Sin embargo, no sé de eso casi nada, así que no quiero decir tonterías. Podemos investigarlo, o invitar también a un psicólogo, ¿no? Y armar otra cosa. O a ti, Carlos, también. Platícanos entonces, ya el origen. Estábamos diciendo que todo surge a partir de Platón, ¿no? Fueron los primeros que hablaron Aristóteles, Aristóteles muchísimo, ética eudémica, su obra sobre la virtud, el valor, el bien. Y bueno, ¿qué es el bien y el mal? O sea, ¿qué fue lo primero que se dijo del bien y el mal? El bien, Platón, Aristóteles, bueno, son diferentes, Platón y Aristóteles, pero bueno, Platón dice, hay eidos o como entes supremos, que no son tangibles, pero que nuestra mente o nuestra alma los intuye, y esos entes son bien, verdad y belleza. Así con mayúsculas, ¿no? No dice dioses, él no dice dioses, él dice entes eidéticos, supremos. Y cuando decimos, la flor está bonita, es bella, es porque intuimos la belleza absoluta y entonces predicamos de esa flor la belleza. Cuando decimos, él es bueno o ella es buena, o esto que hiciste es bueno, es porque estamos intuyendo ese bien supremo y esta cosa buena participa de ese bien supremo. Entonces, eso es para Platón. Aristóteles, que es mucho más físico, mucho más corporal, tangible que Platón, es menos idealista. Aristóteles dice, hay una cosa, un ser supremo, que es el bien, el bien supremo, y nuestra mente, nuestro entendimiento tiende igual hacia él, ¿no? Pero para Aristóteles es más tangible, no es tan eidético como para Platón. Él decía mucho sobre el bien, es todo lo que fortalecía la naturaleza, ¿no? Exactamente. Dice, ese bien supremo que intuimos, para él es el ser con mayúscula, ¿no? El ser de todas las cosas, que sería muy parecido a lo que es Dios. Exactamente. Entonces, ese ser, dice, hay una ciencia del ser en tanto que ser, que no es lo mismo que sus accidentes. O sea, hay una cosa que es la esencia y todos los seres que participan de esa universalidad, ¿no? Entonces, dice, todos estos seres tienden hacia ese bien supremo. Y en la medida en que se consiga esa armonía, esa unidad, entonces manifestaremos la bondad. Exactamente. Y entonces, para él es lo deseable. Y entonces el individuo será pleno. Aristóteles une muchísimo el bien con la felicidad.
para ser felices necesitamos participar del bien. De otra manera no podemos hacerlo. Y dice, para ser feliz, el individuo debe potenciar todas sus habilidades, aptitudes, talentos, y el individuo que logra potenciarlas y actualizarlas, ese es feliz y ese tiende al bien. Y el que no lo hace, ese es infeliz y ese tiende al mal. Y fíjate, Liz, coincide. Tiene sentido. Ahí vuelvo al chico de la banda Amara Salvatrucha, ¿no? No hay un desarrollo de sus habilidades, sus talentos, sus pasiones, su creatividad. Al contrario, hay un embotamiento en solo mata, solo esto, te lastimo, y no es un individuo feliz, o al menos no lo parece. Y hay gente que dice, no, él sí es feliz, que dé argumentos, ¿no? Y un niño que recibe apego saludable, que es ralentizado, términos de Boris Cyrulnik, otro que admiro muchísimo, psicoanalista, desarrolla sus potencialidades. Ahora, hay gente que desarrolla sus habilidades, sus talentos, y son unos hijos de su madre, ¿no? Y es la pregunta del psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, la neurología, ¿qué pasó aquí? Pero son los menos, Liz, son los menos, es la excepción a la regla. Pues a veces mucho tiene que ver con la herencia también, ¿no? Que tienen a lo mejor, bueno, yo he leído, ¿no? Sobre que muchos tienen padres asesinos o cosas así, ¿no? Que ya viene como en el ADN o en la sangre, ¿no? Eso que dijiste. Entonces, Platón, Aristóteles dicen, si hay una cosa que es el bien supremo y tendemos a ella, hay que orientar esa tendencia, hay que educar la conciencia. Todos los términos que utilizan. Posteriormente los filósofos, unos retoman a Platón, otros a Aristóteles, y viene toda la filosofía medieval, toda la escolástica, luego vienen los filósofos modernos, Hume, Berkeley, Locke, pero todos van a tender hacia esta línea o hacia esta. Hegel, que también hizo mucho sobre estos temas. Pero Hegel Nietzsche era como muy... Hay que tomar en cuenta la época en la que viven, ¿no? Hegel es un idealista. Entonces, luego viene Nietzsche, Nietzsche es muy bueno para hablar de moral y de ética, porque él hace una genealogía de la moral. ¿Dónde surge la moral? Dice Nietzsche. Pero la moral, no la ética. Y bueno, también, obviamente, toca los temas de ética, absolutamente. Entonces, si hay una cosa que es bien y mal, y están ahí, y yo tiendo a ellos, es importante formar la conciencia de los individuos para que tendamos hacia lo bueno y no hacia lo malo. Porque nos beneficia a todos. Claro. Aristóteles dice, todo hombre por naturaleza tiende al bien. Y le agregamos, y si no, córtate un brazo. A ver, córtate un brazo. Un hombre en sus cabales, que no esté drogado, que no esté estupefacientes, que no haya una cosa psicótica, no se corta un brazo. Sí, el kamikaze se lanza porque fue adoctrinado, porque hubo todo un lavado de cerebro. Un individuo normal, no voy a decir normal, un individuo no adoctrinado erróneamente, no se avienta, sí. Entonces, bueno, pero ahí, bueno, ¿por qué si tendemos al bien y qué deseable es el bien, hay tanto mal y hacemos tanto mal? ¿O por qué para unos es bueno matar y para otros no? Sí, lo que decíamos de la familia de la niña, ¿no? ¿Sabes cómo es que se va generando una cultura de errónea, ¿no? Exactamente. No le vamos a decir bien o mal, pero errónea o diferente, ¿no? Ajá. Y mira, que lastima o que no lastima. La sociedad. Yo voy ahí, mis alumnos son adolescentes, están en la rebeldía, entonces no quiero oír hablar de bien ni de mal. Ellos son más como instinto, pasión, razón. Es la edad, ¿no? Claro. Pero aún a ellos, yo observo cuando pasa algo que se considera malo o bueno, les pega, ¿no? Nos pega. No es cierto que soy un robot que no siente bien y mal. O sea, no somos robots. No somos... Sí, te duele, te sigue importando, aunque vivimos una sociedad ya muy egoísta, mucho más egoísta que antes, ¿no? Mira, y sobre todo muy racional, que elimina conceptos como alma, como espíritu, como Dios. Eso quiero. Aunque se han eliminado o se ha luchado por eliminar estos conceptos, sigue habiendo una dimensión humana ahí, que no podemos negar porque la vemos día a día. Y es el otro, sí. Que es el otro. Sí. Y me pega cuando el otro sufre. Aunque no has visto, por ejemplo, esos videos donde pasa la gente, por ejemplo, en China, que ven a la gente muerta y todo, que te vas enfriando completamente. Y en China, ni siquiera, aquí. Bueno, se ve más ahí, ¿no? Más seguido, ¿no? Es que como perros así que, bueno, si un perro te sigue doliendo, ahora imagínate un humano, exacto, ¿no? Que piensas ya otro tipo de cosas. Exacto. Aquí
meto a otro filósofo contemporáneo argentino que me gusta mucho, Darío Stagnif, no sé pronunciar su apellido, me cuesta mucho, Stagnif-Wasser, algo así, Darío Stagnif-Wasser, es argentino. De origen judío, ¿no? Ajá. Y él dice, bien y mal ya están los términos muy zarandeados, ya están... Ya no sirven. ¿Sí? El siglo XXI ha sobrepasado los conceptos de bien y mal, sobre todo el del mal. Cita a Hannah Arendt, una pensadora, mujer, que dice, el mal se ha banalizado. Eso lo podemos también dejar por ahora de lado. Y dice, ahora el opuesto del bien, si todo hombre tiende al bien por naturaleza, como dice Aristóteles, lo opuesto del bien ahora es Foucault, sí. Ahora, lo opuesto al bien no es el mal, es la indiferencia, lo que tú dijiste, Liz. Porque hoy, y eso es muy, muy contemporáneo, muy posmoderno y me requete choca, hoy yo me porto bien, yo soy pulcra, puntual, honesta, hago mi trabajo bien, no tiene nada que decirme, soy buena, no me meto con nadie, soy buena. Bueno, mis polainas, ajá. Sí, qué bueno que seas tan excelente, pero no vives solo. No eres un ente aislado, somos seres sociales, esto también es innegable, somos seres sociales, el que vive solo siempre se enloquece, somos seres sociales. Entonces, no puedo, el bien no es un bien, el concepto bien, Liz, no es bien para mí mismo, es bien para el otro, y desde mí mismo, obviamente. Entonces, hoy... Sigo pensando que el bien es egoísta, o sea, sigo pensando que tiene que ver contigo. ¿Por qué? Pues sí, porque de alguna manera, por ejemplo, la ética, el concepto del bien, el concepto de todo eso, pues fue pensando también en mí, ¿estás de acuerdo? Claro, y tiene que ser, Liz, porque si yo no soy, no puedo ver que el otro es. Necesito primero autoafirmarme para afirmar al otro. Claro, y volvemos a lo mismo, hay un grado de egoísmo necesario y saludable. Claro. Pero el grado, y ahí voy con mi cantaleta, al que el imperialismo, el individualismo, el capitalismo, el consumismo, yo soy consumista porque me estoy tomando esta botellita de agua, ¿sí? Sí, y me pongo labial para verme mejor, o sea... No puedo decir. Innegablemente vivimos en eso. Exactamente. Y cuando dicen las bolsas de plástico, lo que tenemos que ver es el modo de vida y volver a vivir como en la época primitiva. ¿Y quién lo va a hacer? Yo zafo. Es que es complicado. Como lo que dicen de los coches, ¿no? Llevar a cuánta gente y cuánto suben ahorita a alguien con el peligro que hay. O sea, no, es imposible. Concebir un mundo natural cuando estamos en un mundo tan artificial está de locos. Pero va a pasar porque va a haber un cataclismo, porque el planeta va a decir basta. Yo pero sí creo que sí, yo también sí tiene que haber un... Sí, pero bueno. Pero sí, Liz, porque el hombre tiene por naturaleza al bien, pero dice Darío, para que haya bien, más bien, el bien genera el mal para poder existir. El bien provoca el mal para que digan, esto es bien. ¿Sí? Tiene que ser, forzosamente siempre tiene que haber una antítesis para conocer que es blanco, negro, bien, mal. ¿Cómo se le da vida al Iron Man, guapote? Con el Thanos. Si no hay Thanos, no hay Iron Man. O el Iron Man, ay, nos aburre, ay, sí que bonito tu traje. Necesitamos la posición esta, ¿no? Siempre el ser humano necesita esa parte. Pero parece que el bien, y esto lo afirma también Darío, es el que da origen al mal para poder autoafirmarse. Y está la otra. Hoy el mal ha tomado una naturaleza más sofisticada, la indiferencia. Y Liz, yo sí creo... Ha evolucionado a indiferencia. A indiferencia, sí, se ha sofisticado. Y entonces tenemos el mal cruel, el mal terrible que vemos, la gente que tortura, los experimentos que se han hecho con se me va el nombre, es que no, como es otro idioma, no, este experimento de gente normal, tú vas a ser preso, tú vas a ser policía, o guardia. Metieron a mucha gente en un lugar acondicionado como cárcel. Tú les vas a ser policía y tú vas a ser presa. Y los encerraron meses para ver qué pasaba con ellos. Los que ejercieron el papel de policía torturaron y maltrataron terriblemente a los presos. Y no eran policías, ni nosotros no eran presos, no eran delincuentes, eran gente, secretarias que aceptaron participar por unos $, y esto acabó trágicamente. También como había un experimento social donde una chava estaba en una esquina y según habían abusado de ella y todo,
y ella pedía ayuda, y a la hora de pedir ayuda, casi el 90% de ella quiso volver a abusar de ella, ¿no? Sí. Lejos de ayudar. Exacto. Entonces dices, ¿cómo es posible que el ser humano tienda siempre de esa manera más mal? Y sobre todo a la gente que ve peor, ¿no? Y tan naturalmente, como que ni nos cuesta trabajo. Entonces hay ahí también una hipocresía, una doble moral, que también tanto se ha hablado en filosofía. Ajá. Tendemos a decimos que necesitamos cuidar al otro. El bien se concibe a través del otro, pero también hay una pulsión ahí a dañar al otro. Y como dice un dicho, de que no coman en su casa, que no coman en la mía o algo así, en el lenguaje hay mucho que te dice lo que estás diciendo tú. Somos tan egoístas, es tan fácil ser egoísta, es tan fácil ser malvado, y es mucho más fácil ser indiferente. Y hay más en este tiempo. Antes, como tú dices, había como más una cultura, ¿no? Había educación. Había una educación también mucho de Dios, de religión, donde si tú quieres no lo hacían a lo mejor convencidos, pero a lo mejor lo hacían por miedo, ¿no? Al miedo a un Dios que los manda al infierno, y pues la gente actuaba distinto, ¿no? Quiero terminar de leer los comentarios porque luego se me olvida. Dice, filósofa Graciela Palma considera importante enseñarle a los niños chiquitos a cuestionarse el mundo actual por el medio del asombro para que el futuro de ellos restablezcan la ética, la moral y la perdida en la actualidad. Sí está bien su definición de protopensamiento. El protopensamiento se compone de 3 elementos: el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Sí, claro que sí, Carlos. De hecho, hay un filósofo, hay muchos, pero están ahorita trabajando algunos filósofos con enseñar filosofía en las primarias, desde pequeñitos. Y es bien importante, la filosofía es parte también nuestra, inherente. Y sí, por supuesto que creo que se necesita que los pequeños sean formados en filosofía, obviamente a su edad, ¿no? Me lo vas a decir, ¿por qué el ser y el tiempo de Heidegger, ¿no? No, a su nivel, porque además los niños son sabios y se asombran y son curiosos y cuestionan, y ellos nos pueden enseñar mucho a nosotros. Mira, Carlos, yo creo, por lo que he leído, obviamente, que no se va a restablecer la ética y la moral, no como nuestros papás, abuelos o generaciones anteriores la tenían. Es una nueva ética, una nueva moral. Estamos hacia un nuevo rumbo en política, economía, ecología, y creo que en ese rumbo va a haber una nueva ética y una nueva moral. Seguramente, creo yo, mucho más humana, mucho más sublime, mucho más armónica. Confío yo, veo en el humano eso. Así como me enojo y despotrico y digo, malditos egoístas, no. Creo que todo ser humano tiene esta capacidad de ir más allá de su instinto, de su pulsión, de su tendencia a lo negativo. Y creo que en algún momento va a haber este cambio. Esta época creo que es crítica, y la crisis duele, y es fuerte, es dramática. Tenemos que volver como a reajustarnos en cuestión de valores. Pero no va a ser un reajuste de lo pasado, sino un reajuste nuevo. Claro que obviamente se fundamenta en el pasado, ¿no? Dice María del Carmen, entonces influyen en nuestro comportamiento las conductas de nuestra familia y los genes. Pues yo creo que sí, yo por lo que he leído, sí. Ese es otro tema, sí. Los estudios recientes dicen que creemos en Dios por cuestiones genéticas, que es una cosa que está genéticamente ahí, ni siquiera es una cuestión de conciencia, sino genética. Yo no me gusta el reduccionismo, no, quedarme con una teoría, no. Pero sí, por supuesto que la conducta de la familia, por supuesto. Claro, es indispensable en la niñez, la formación, todo. ¿Y la genética en qué sentido determinaría? En que el temperamento se hereda genéticamente. Si soy enojón, paciente. Y si no formo ese temperamento, si no le doy carácter, no ética. Le da sentido, claro. Ethos significa carácter. Si no le doy carácter a mi temperamento, entonces por supuesto que puede tender a otra cosa, ¿no? Dice Jorge Pizar, oigan, hablen de Foucault. Ya se nos pasa el tiempo, pero que ahorita a ver si puedes decir algo, Chelita, sobre él. Ana Palma, que sigue sin entendernos. Que exactamente qué quieres entender, dinos, porque hasta la fecha. De Foucault, dice que sigue sin entenderle a Foucault. Ya. Yo pensé que a nosotros, porque hasta la fecha nadie ha definido bien qué es el bien y el mal. Sí, no, pues no,
Nosotros vamos a poder, si no pudieron los grandes. El bien es egoísta si solo buscamos nuestro bienestar, pero si salimos y hacemos, aunque sea lo mínimo por el bien del prójimo, ya no es egoísta. Pues sí, puede ser. La diferencia es grado de maldad. Sí, eso también es otro elemento, sí. Mayrin Miranda, saludos. Y bueno, ahí supongo que te escribió tu esposo, Desde mi Facebook. Saludos. Pues mira, ya queda muy poquito, no sé si quieres aportar. Yo creo que va a haber una segunda parte, señores, porque nos quedamos muy cortas como siempre. Algo que quieras aportar, que quieras como dejar bien sustancial sobre eso, o sea, lo más que puedas reducir. Mira, Liz, yo necesito decir que en un mundo tan racional, tan que tiene como valores supremos la ciencia, la tecnología, la razón, no existencia de Dios. La no existencia de absolutos. Ok, entiendo que el mundo está girando así, pero no podemos olvidar que como humanos somos más que eso. Y que las cuestiones éticas, las cuestiones sobre bien y mal, independientemente de qué sea bien y qué sea mal, intuimos. La ética, rápido, para que por la gente que no sabe, la ética es como La ética es como el sustento teórico de las cuestiones, exactamente, del bien y del mal. La moral no se encarga de qué es el bien y qué es el mal. La moral son reglas, normas, conductas que dicta un grupo para convivir. Y es con base religioso, ¿no? La moral, sí. Te digo, no necesariamente religioso, porque hay muchos grupos que no creen. No, por ejemplo, piensa en los grupos dark, ¿no? No creen en un Dios, ellos, la oscuridad es su valor absoluto, pero bueno, un valor importante, pero hay una moral ahí. El rockero, los rockeros de los 80s, hay una moral del rockero de los 80s. El delincuente, Javier Sicilia decía, antes el delincuente tenía un código moral, ¿no? El narco tiene un código moral. Entonces no es una cuestión, Liz, no, que la religión regla. Exacto, de establecer un código de convivencia. O ética podría ser. No, y la ética es el sustento teórico que busca dar explicación a qué es el bien y qué es el mal, y por lo tanto también entender las distintas manifestaciones de ese bien y ese mal en las morales particulares. Y cómo hacerlo más legal, más como en orden, ¿no? Fernando Sabater, que a mí me gusta mucho, dice, la ética es un ejercicio de ser un individuo, ser una persona plena, completa, y lo que dice Aristóteles, Adela Cortina, Victoria Camps, filósofos contemporáneos que siguen diciendo la ética sigue siendo una necesidad. Claro. Hoy y siempre, aunque digan. No, yo sí creo que la ética es fundamental, ¿no? Y si la gente ya eliminamos, como dices, la creencia que era una como base, ¿no? De un ser supremo o algo así, pues lo ideal es la ética, ¿no? Si ¿Y sabes qué? El mundo cómo estaría. ¿Y sabes qué? ¿Puedo decir otra cosa? ¿Me da tiempo? Sí, claro. Cuando se analizan las cuestiones como amor, poder, se dice, esa es la visión occidental, porque Oriente tiene otra visión, y es cierto, Oriente tiene una visión muy distinta, pero en Oriente se dice yin y yang. Yo no sé nada de yin y yang, pero sí entiendo que es esta lucha de contrarios de oscuro, luz, armonía en armonía. Entonces, aún los orientales, que son tan distintos a nosotros y que parecen muy sabios en muchos aspectos, conciben en su realidad dos fuerzas opuestas. Parece que son bien y mal, o que se equiparan a eso, o al oscuro y lo luminoso. Y ahí me da a mí otro argumento para decir, si hay una dimensión humana, ética. Ajá. Porque, por ejemplo, ya entraríamos en temas de bien y mal y por ejemplo, el amor, ¿no? El amor también es un tema muy complejo, ¿no? Porque no entiendo. Porque dentro del amor también existe bien y mal, o sea, estás canijo, o sea. Es que el bien y mal permean todo, todo. Y ojo. Porque siempre asociamos, el bien es bueno, ¿no? El bien va adentro, pero no es cierto, no es cierto. Tú eres posmoderna. Es muy complejo eso, pero bueno, pues ya nos vamos, ya no dijiste nada, 5 segundos. No, ya, es que bueno, ya esto, ¿no? Y que sí, la reflexión ética sigue siendo importante. Está en nuestro más profundo centro. Y la moral es relativa, sí, pero la ética no.
La ética no. Es una formación. Y la ética apunta a la felicidad, a la plenitud del individuo. Y el individuo no es solo yo, es yo y el otro a partir de mí. Bueno, pues queda pendiente, dicen varios que quieren la segunda parte. Sí, y bueno, pues muchísimas gracias, los esperamos el próximo jueves. Próximamente te vemos, Chelita, en la segunda parte. Y bueno, nos vamos, estamos en Estrategia Intelectual gracias a David, a Juan Carlos y al equipo de Estrategia Intelectual. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Gracias, Chelita. Gracias a ti. Gracias por escucharme y aguantarme. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar la emisión del programa ¿De qué vamos a hablar? Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.